Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Gitin, Daf Samech, página 60. Quedamos en la 59, en la última línea. En la mitad. Shal Hule Bene Gelilal Rebbi Helbo. Le mandaron un mensaje, la gente del Galil, a Rebbi Helbo. Dice, Ajarehem. ¿Qué significa Ajarehem? Ya pasamos a la página 60. ¿Qué Ajarehem? Después del Cohen me Leví. Mi Corim, ¿cómo es el orden de los que subo al Sefer Torah? Dijo lo Ave Bellade, no tengo respuesta. Ate le Rabitzan, a favor de preguntarle a Rabitzan el herrero. Amarle respondió a Jarehem, después el Cohen Leví tienen que subir los Corim, se llama a los Tamir Jajamim, eruditos de la Torah, al Munim Parnasim al Tzibur, que son dirigentes del Tzibur, de la congregación de Jarehem, y después de ellos también Jajamim, eruditos de Torah, a Reuim, propicios le manotam, pasar nombrados Parnasim al Tzibur, dirigentes de la congregación de Jarehem, y después ¿quién? Benetam Jajamim Shabotehem Munim Parnasim al Tzibur, los hijos de los eruditos de la Torah, que sus padres fueron nombrados dirigentes del Tzibur, Bajarehem, y después Rashek Netziot, después los presidentes, los de las sinagogas, y después de cualquier persona y todas las personas después. Muy bien. Shal Hule Bene Galil y Rebbi Helbo. Le mandaron otra pregunta ahora a la gente de Galil, ahora a Rebbi Helbo. Maolikrot Behumashim Betekeneset Betzibur. ¿Se puede leer en el Tzibur, en la sinagoga, en la congregación Behumashim? Porque antes podía pasar que tenían o sea, en vez de ser un Sefer Torah completo, unido, todos los 5 libros en pergamino, lo tenían por separado. Bereshit por separado. ¿Se puede leer así o no? Lo Abeyade, no tengo respuesta. Ata Beshale Rabizana, para poder preguntar a Rabizana, lo Abeyade, tampoco tiene respuesta. Ata Shai Bet Midrash, puede preguntar a dónde al Bet Midrash y Upashtua Meha, y le respondieron de esto de Amar Shmuel Bar Nachman y Amar Yohanan, en nombre de Yohanan, Sefer Torah Shehaser, un Sefer Torah que le falta una yeriahat, una sola hoja de pergamino, en Corimbo no se puede leer en este Sefer, en la congregación, porque se considera un Sefer Haser que le falta, y entonces no se puede. Entonces, ¿cuánto más si le faltan 4 libros? Y la Marabelogi, no está bien esta comparación, porque Atam me Haser me milte. Ahí, en el caso que está el libro completo, porque le falta una yería, le falta un pergamino, una hoja de pergamino, se considera un Sefer que le falta algo. Pero en nuestro caso, no. No me casa me milte. Aquí lo que está completo, que es un Humash completo. Quizás ahí sí sirve. Rabber Yosef de Amer Tabajo, que dijeron ambos en Corim de Humashim y Takrat de Mishum Kabot Tzibur. No se puede leer en estos Humashim en una sinagoga. ¿Por qué? Porque no es Kabot el Tzibur. ¿Por qué? Porque no es Kabot que el Tzibur se vea como un Tzibur de Aniyut, de pobreza. ¿Por qué? Porque como no tienen para comprar el Sefer Torah completo. Ese es el problema. Muy bien, Rabba Berrayos de Betarboy, que dijeron los dos, Hay Sefer Haftarta, este libro que está escrito nada más las Haftarot, que se leen después del Sefer Torah. Hay un libro que tenía escrito nada más las Haftarot, Azul y Mikre Be Shabbat. Está prohibido leer en el día de Shabbat. Maitama, ¿cuál es el motivo? De lo Nitelikatef. ¿Por qué? Porque está prohibido escribir parte de un libro del Tanaj. El Tanaj, el Naj, porque la Haftarah es de los profetas y los Nedim y Ketubim. Está prohibido escribir parte de uno de ellos por separado. Hay que escribirlo completo. Y las Haftarot son parte de ellos, prohibido. Mar Barrabash Amar dijo, Letiltulename Azur, inclusive está prohibido moverlo en Shabbat. Maita Ama, ¿cuál es el motivo? Dejarlo hacer mikribe, por cuanto que no se puede leer en él. Es Bukse, no se puede mover. Y la Gemara concluye Belohi, pero no es así la ley, porque Share del Tule se puede mover en Shabbat, de Share Mikrebe, y se puede leer en él, porque ¿cuál es la prueba? De Rabbi Yohanan, Ber Lakish, Rabbi Yohanan y Rishon Ben Lakish, me aine besifra de Gata Shabbat, ellos estudiaban en los libros los libros de Haggadot de Shabbat. ¿Cómo puede ser Behano y Telikatef? Está prohibido escribir parte de un libro del Nach por separado. Dice, ¿qué quiere decir entonces? Que van de lo Efshar, por cuanto de que no se puede de otra forma.
Entonces, dice, ¿cuál es la prueba? Dice, o sea, la prueba es que a mismo de que está prohibido estudiar Torah Shebe'al Peh, por ejemplo, la Torah que fue entregada hablada, por ejemplo, a la Jot y a Gadot, por más que está prohibido hablado, porque aquí lo que dice lo que Rabbi Yohanan ben Lakish hacían leían cifras de Agadot, no tanto de las Haftarot, de Agadot, de Agadá. La Agadá es una historia relatada en Torah Shebe'al Peh, la Torah transmitida, hablada, no escrita, obviamente. ¿Y cómo se puede escribir? Está prohibido escribir la Torah hablada. Y se dejarlo ni tan likatef, la Torah Shebe'al Peh no se puede escribir. En la cual la respuesta, que han de usar, por cuanto de que no hay otra forma como hacer, porque se estaba perdiendo la Torah que se transmitió oral, estaba prohibiendo, entonces se permitió escribir. Entonces, ¿por qué? Pues después del pasuk, et la sot Hashem eferut Torateja. Hay momentos que para Dios hay que romper alguna ley de la Torah, como esta. Tajáname también el caso de que de las Haftarot, que van de usar, por cuanto de que es imposible, ahora muy difícil. Abstenerse de escribir las Haftarot en un libro. ¿Por qué? Porque no todo el tzibur puede tener un libro de Naví completo, más esa época de antes. Entonces, jamín permitieron, porque es la sonda Shem Ferturateja. Es momento para hacer para Dios, y hay que romper una regla, por ejemplo, esta. Le preguntó a Rabba, Mao lichtov megilá letinok leitlametba. Y dice, ¿se puede escribir una megilá? Megilá quiere decir, es un pergamino que abarque una o dos parashot de la Torah para los niños, para estudiar. ¿Se puede o no? Tiba le van a amar. Esta pregunta cabe tanto para la opinión que dice que Torah, Megilá Nitená, la Torah fue dada por partes. ¿Qué fue por partes? Moshe Rabbeinu fue escribiendo, como iba ocurriendo en la historia del desierto, las leyes y las historias, le iba escribiendo por partes, y al final las unió todas. Tibale Mandamá, también esta pregunta va según la opinión que dice que Torah Hatuma Nitna, que en verdad Moshe Rabbeinu no escribió nada en el desierto hasta el último momento, que lo escribió todo. Y lo que iba en el desierto todo era de memoria, todo era Shebe'al Peh. Vamos a ver, Tibale Mandamar, esta pregunta acá es según la opinión que dice que Torah Megilá Nitna, que la Torah fue escrita por partes en el desierto. Entonces te voy a decir, ¿qué van de Megilá Nitna? Por tanto que Moshe Rabbeinu fue escribiendo la Torah por partes. Kotbin se puede escribir también por partes a un niño para que estudie. O dime que quedan de Idbak, o por cuanto que ya, al final Moshe Rabbeinu las unió, ya a partir de ahí ya no se puede escribir por partes, se acabó. O Tibale Mandamá, también puede caer la pregunta, el que dice que Torah Hatuma Nitna, que la Torah fue escrita al final de los 40 años, toda junta a la vez. ¿Qué es de Hatuma Nitna? Por tanto que la Torah fue escrita toda completa a la vez. En Kotbin no puede escribir por partes para que el niño estudie. O dime que ando por cuanto de que es imposible que el niño se le puede enseñar todo a la vez, y para que aprenda bien hay que escribirle la Torah por partes. Kadvina está permitido escribir. ¿Cómo es? Amarle la respuesta en Kotbin. No se puede escribir. Matam, ¿cuál es el motivo? Le estoy diciendo en Kotbin. ¿Por qué? Porque no se puede escribir la Torah por partes. Incluso para la opinión que dice que Moshe Rabbeinu la escribió por partes, eso fue la primera vez, pero después que ya selló y lo unió, se acabó. Este pregunta a Gemara, hay un pasú que pone Abhi esta tabla shel zahav she parashat sotah que tú vas a leer. Dice que Ilanit Malka, ¿qué hizo ella? Hizo una tabla, mandó a hacer una tabla de oro y mandó a escribir la parashá de la sotá, la que le llevan a la mujer para ver si fue infiel. Mandó a escribir la parashá sotá en esta tabla de oro. ¿Para qué? Para que los Kohanim me tengan ahí, para que transcriban si hay un momento que hay que hacer el ritual de sotá, y ya la tienen escrita y pueden transcribir de ahí en un pergamino. Vemos aquí que se puede escribir por partes. ¿Cómo puede ser? Dice Marshom Melakish, Mishum Rabianai, respondió Marshom Melakish, el nombre Rabianai, ve Aleph Bet, no está escrita por completo, si está escrito en Aleph Bet. ¿Qué tiene Aleph Bet? Solamente las primeras letras de cada palabra está escrito, y al Cohen, con ver nada más esas pequeñas señales, él sabía cómo iba a escribir. Eitivi, la hermana, esto puede ser, porque hay una braita que pone que Shehu Kotev, cuando el Cohen transcribía, cuando el Cohen escribía la parashá de la sotá, copiándose de la tabla de oro,
y sé cómo era, que Shehu Kotev, Roe, el primero veía, de Kotev, y después escribía, Mashekatuba tabla, lo que está escrito en la tabla. Entonces quiere decir que la tabla está escrito completo. Dice, no, Emma, que Mashekatuba tabla. Dice, no, que no escribía el pergamino exacto como está escrito en la tabla, con la tabla, sino que si no, que Mashekatub, que Mashekatub, cómo está escrito ahí. Dice, como las señales que están escritas ahí, él sabía la señal y transmitía. O sea, que él veía las letras estas y con esas señales era suficiente. Eki, otra pregunta, que Shukotev, que cuando el Cohen escribía Roeb tabla, veía la tabla, Pekotev y escribía Mashekatub tabla, lo que está escrito en la tabla. Umau Katuba tabla, que está escrito en la tabla. Y Shahab, si te acostaste. Vino Shahab, y si no te acostaste. Se entiende que la tabla está escrito los pesukim completos. Y se la Mara dice, no, jamás quedan pesirugui. No, en verdad, lo que dijimos arriba es que en la tabla no está escrito todo completa, sino está escrito pesirugui. ¿Qué es pesirugui? Que está escrito el comienzo del pasú completo y después los principios de cada palabra. Y dice la Gemara que Tanae, en verdad esto es una más lo que Tanae se puede escribir una Torah por parte, por lo menos para los niños. En Kovim Megillah Letinok y Temet Bah, no se puede escribir una parte de la Torah para los niños para enseñarles. Veim Dato Le Ashlim, pero si su intención era después completar el Sefer, mutar, porque nada más es como que está escribiendo un poco, que así un Sefer escribe, y con eso enseña a los niños, y después termina de escribir el Sefer Torah y está perfecto. Rabbi Omer, no, se puede escribir por partes. Por ejemplo, de Bereshit se puede escribir Adora Bambul, hasta lo que pasó en la Parashat Noah completo, porque es un tema. Después, Betorat Kohanim, cuando llega el libro de Vaikra, tiene que escribir completo Ad Vayhi Vayom HaShemini, hasta la Parashat de Shemini. Porque son temas completos, pero los temas completos se pueden escribir por separados. Amar Yohanan Mishur Rabbi Baná, dijo Rabbi Yohanan Mishur Rabbi Baná, Torah Megillah Megan Nitna. La Torah fue quita por parte, como dijimos, y al final, en el año 40, lo unió todo. Sheneemar por el pasuk, Imamarti, Ine Bati, Mebegilat, Sefer Katuv Alay. Vemos que el rey David nombró a la Torah, que dice que vino con la Torah, la llamó Megilá. ¿Por qué la llamó Megilá? ¿Por qué? Porque fue escrita por partes. Beshom Elakish, Omer, Torah Hatumanit, la Torah fue escrita la primera vez completa, en el año 40 completo. Sheneemar, la coja, el Sefer Torah, Azeh, fue el pasuk que la coja para tomar este Sefer Torah, Azeh, completo, Azot, Azeh, completo. Quiere decir que vemos que le dijo la Torah, le llamó Sefer, y es el completo. Pero la Mara dice veídas, y las veídas nada más que tip la coja. ¿Qué hace Rabbi Yohanan? La otra opinión con el pasuk de la coja, se tiene que tomar un Sefer Torah que es completo. Ajule batar y va, claro, después que lo uniste se llama completo. Veídas name que ti me guías se perca tu balay. Como la otra opinión que es la Kish, como eso con el pasú que se entiende que el rey David lo llamó Megilá porque sí fue entregada por parte, fue hecha por parte original. Hago de cada Torah kula y cree Megilá, no, porque ese pasú bien enseña que toda la Torah completa se llama Megilá. ¿Por qué se llama Megilá? Dichtiv vayomer elai mata roe veomer ani roe Megilá afa. Como por el pasú que le dijo en una profecía, que tú ves, yo veo a la Megilá, que es la Torah volando, las letras volando, la Torah volando. Vemos aquí que también la Torah completa se puede llamar Megilá, pero no que fue dada por partes. Y nada, otra respuesta es la que de Rabbi Levi. Te amar Rabbi Levi, que dijo Rabbi Levi, y Shemona Parashiot Nembru Bayom Sheukambo Amishkan. Según todas las opiniones, 8 Parashiot fueran dadas el día que se erigió el tabernáculo. De Elugen, una es Parashat Kohanim, otra Parashat Leviim, otra Parashat de los Temim, de los impuros, otra Parashat Shiluach Temim, la que hay que enviar los impuros fuera del templo, el del Mahané, del campamento, perdón. Parashat Haremot, la Parashat de Haremot, de los de Yom Kippur. Parashat Shituiyah, en la Parashat de la prohibición de tomar vino, el Cohen, Parashat Nerot, la Parashat del candelabro, Parashat Paraduma y la Parashat de la Paraduma. Estas parashiot, según todo el mundo, fueron escritas en su momento. Entonces, por eso se llama la Torah, se llama Megilá, porque hubo partes que sí hubo obligación de escribir la Torah por completo, escribir la Torah por partes, esas partes nada más. Por eso que también se puede leer, se puede llamar a toda la Torah, se puede llamar Megilá. Muy bien.
Amar Rabbi Elazar, Torah Rov Bichtav Umiut Balpe. Dijo Rabbi Elazar, la Torah, la mayoría de sus leyes están escritas en la Torah escrita. Umiut y la minoría fueron dadas de forma oral, Balpe. Sheneemar por el pasuk, Echtov li Rubbe Torati Kemozar Nechshavu. Dice, escribió para mí la mayoría de la Torah. Si la mayoría de las Jot están escritas, esto, aunque están escritas, todavía nos consideramos como extrañas porque no están claras todavía. Pero Haran Amar, Rob Alpe, dice, no, la mayoría de las leyes fueron dadas de forma oral, Umiut y la minoría Bichtav, escrita en el libro. Sheneemar, que al pie de Barim Aele, a través de estas palabras, pone al pi. Al pi quiere decir que la mayoría de la Torah fue oral. Veídas nada de la Mara, y la otra opinión también es que está lo Rubeturati. Pero está escrito que la mayoría fue escrito, las leyes fueron escritas. ¿Cómo explica Rabbi Yohanan entonces este pasuk? Que se llama Ahu Atmuhikat Matma. No, ahí ese pasuk hay que leerlo en forma de pregunta. Estov lo Rubeturati. ¿Acaso fue escrito para el pueblo Israel la mayoría de las leyes? No. Aló que dice aló que Mozart Nechshavu, dice incluso lo que escribió, las pocas leyes que están escritas son como Mozart Nechshavu, se consideran que son extrañas para ellos. Entonces, por lo tanto, seguro que la mayoría no fue escrita, si no fueran tan extrañas al pueblo de Israel. Veidas Name, la otra opinión que dice, y Veidas Name a que iba al pie de Barimael, la otra opinión que opina que la mayoría fue escrito. ¿Qué hace con el pasuk que pone al pie de Barimael que el mashma que la mayoría fueron dadas oralmente? Ahu mishun de tekife le mimbraihu. Dice, ¿por qué? Porque las halajot que fueron dadas oralmente son tan difíciles que aunque son minoría, parecieran la mayoría, y por eso fueron el pasuk pone que son aptas para a través de ellas formar un pacto con Dios. Darash Rabbi Yehuda bar Nachman dijo Rabbi Yehuda bar Nachman en Miturgeman, el traductor de los shiurim de quién, de Rishon Melakish, de Relakish, que tipo el pasuk, que toble jate de Rimaele, escribe estas palabras, uchtib al pie de Rimaele. Estas palabras tienen que ser oralmente, son oral, escrita, haketzat, y dice para explicar, dice no hay contradicción. Porque de Barim Shebichtav, las cosas que Hashem encomendó a Moshe que eran escritas, y atarrasele hombran bealpe, tú ya no puedes después de leerlas o nombrarlas de forma de oralmente, tienes que leerlas. Y de Barim Shebalpe, y las otras leyes que Dios dio de forma oral, y atarrasele hombran bealpe, tú ya no puedes ya entregarlas o dadas o hablar de ellas escritas, tiene que ser oralmente. Muy bien, de Ber Bishmael, Tadale Shiva Reishema le enseñó, dice el pasuk L, ¿sí? Como vimos el pasuk anterior, ¿no? Dice Tov, que escribas estas. L, Atakotev, estas que yo te dije que escribas. Vi Atakotev, tú no puedes escribir a las otras leyes que fueron dadas de forma oral. Amario Hanan lo cara de Beritim Israel, Dios no fijó un pacto con el pueblo de Israel, la Bishbil de Berit, sino por aquellas leyes que fueron dadas de forma oral. Sheneimar, que al pie de Rimael, Karati Tehab Berit, puso un pacto contigo, Bet Israel y con el pueblo de Israel. Mearbim dice, muy bien, ahora vamos a la Mishnah otra vez, dice que Mearbim Bet Yashav y Bet del Kashalom. Dijimos que el pan del Eruf hay que ponerlo en la casa que siempre se pone, ¿se acuerdan que se hacía todas las semanas? La casa que se pone por la Kashalom. Maitama, ¿cuál es el motivo? Y le Mishun Kabot, me quiere decir, porque por el honor de las familias de la primera casa, y que no haya después peleas que por qué me lo quitas o no. Vea Haushipura. Pero una vez una historia de un shofar que antes usaba un shofar para todos los viernes, para tocar, para que la gente supiera que ya va a entrar Shabbat. De Abba Meikar Bebe Reviuda, que estuvo en un principio en la casa de Reviuda. Ulbesó, después pasó a Berrabba, a la casa de Rabba. Ulbesó, después pasó a Berrabiosef, la casa de Rabiosef. Ulbesó a Berrabba, y después pasó a la casa de Abaye. Ulbesó a Berrabba, y después a la casa de Rabba. Y no pasó nada, y no hubo un machloket por esto. Dice, no, el Mishum Hashada. No, el problema cuál es para evitar un Hashad, ya que normalmente la gente de la vecindad ponen el Eruf en una casa. Si cambian la casa, es muy factible que la primera casa, la gente que acostumbra a ir a esa primera casa, piensen que los demás están cargando sin Eruf, porque no lo pusieron en su casa como si lo ponen, quizás no se enteraron, lo pusieron en otra casa. Entonces, para que no haya ese Hashad, piensen mal del otro, entonces pues no se cambia. Muy bien, Bor Shehu Karov Leama, un pozo que está cercano a la
corriente de agua, al surco de agua, es el primero que tiene que llenar, por Derke Shalom se dijo la Mishnah. Itmar, dijeron otros Jajamim en la casa de estudio de la Gemara, Bené, y dice, Bené Nahara, las personas que tienen campos, que están en el borde de un río, cercano al borde del río, Rabba Mata Tai Shatu Maya Berresha, los que están más lejos tienen que el derecho de ser los primeros que rieguen su campo a través de surcos y cerrando las entradas a los primeros. Ushmuel Amar no, y la A Shatu Maya Berresha, los que están, y la A, los arriba, ¿qué es los arriba? Los que están más cercanos a la salida del río son los que toman primero. Yo me temo que era como unos caminos que iban bajando del río, entonces los que están más arriba primero y después los abajo. Yo te dice, no, cierra lo de arriba, los caminos de arriba para que baje primero abajo. Esa es la mejor entre quién, entre Rabbi y Shemuel. Viene ahora y dice, además, si estamos hablando de que si las aguas corren de forma tranquila y riega todo, Kuliama lo pligue, ahí no hay más loquet. Ahí no hay más loquet, ¿por qué? Porque llega a todas partes sin ningún problema. Kipligi, ¿en qué estamos discutiendo? Bemiskar Beascuye, cuando hace falta cerrar una parte para regar un campo y después volverlo a abrir. Entonces en ese caso es que estamos hablando. Shmuel Amar y la Esha Tumaya Berresha. Shmuel dijo que los primeros, los de arriba, los que están pegados, primero tienen que llenar ellos. De hambre, Aneme Carvina, pero nosotros estamos primero. Nosotros primero riegamos y regamos estos campos y después baje. Y se verá más, no, trata esa tu maya me reza, los abajo primero, porque de hambre Nahara que pastelizel, deja que el río corra su curso, no lo pares primero, ¿para qué? Para regar los de arriba, deja que corra, que llegue abajo y después puedes cerrarlo para llenar para regar los tuyos. Y se llamará, y se traen una Mishnah, vamos a ver, es la Mishnah Abor Karov Le Amma, el pozo más cercano al surco de agua, al surco donde van las aguas, se entiende que es el de arriba, Mitmaler Rishon y Preder que Shalom, es el primero que se llena porque Shalom. Vemos que esto es una pregunta contra Rav. Entonces la Gemara responde, Tirgema Shemuel el de Rav, Shemuel respondió en nombre de Rav, Beamá Mitajalej al Piboro, perdón. Estamos hablando de que es un pozo que se llena solo, o sea, con el río Mitalej pasa por la boca del pozo, se llena solo, y no hay que cerrar primero cerrar el curso del río para llenarlo, no, solo. Entonces en ese caso, obviamente que se llene primero, se llene el primer pozo. Dice ¿cuál es el Hitush? Si va pasando por encima y se llena solo, bueno, obvio. Dice, no, Mahueteba, Matze, hambre, pues podrías pensar que los de abajo van a decir, mira, Sajen Miskar, tapa tu boca del pozo primero, tápalo, ¿por qué? Porque si no, va a reducir la velocidad cuando el agua cae en tu pozo primero. Ve Ashke, ve Indeza, y vamos a regar primero a los campos que reciban las aguas que está cayendo, y después tú, Kamashwaran, que no hicimos eso. Y se llamará Marabuna Barta Clifa, Bacha de lo Idma il Geta lo que más la quema. Ahora que no dijimos que Alajá no es como uno ni como otro, ni como Rav, como Shemuel, Kol de Alim Gabar, todo el que es más fuerte gana. Quiere decir, no, el bendito se puede meter, que cada quien busque cómo regar su campo. Rav Shimi Barashi Atalekame de Abayé. Rav Shimi, el hijo de Rabashi, vino una vez donde Abayé. Amarle, Ludva Marbe, ¿usted cree que podemos fijar un tiempo fijo para estudiar Torah en el día? Amarle, perdón, irle de día, tengo mi tiempo para repasar y de verdad no tengo tiempo. Vamos a establecer el tiempo fijo para estudiar Torah en la noche. Amarle, irle Maya Escuye. Mira, en la noche es justo el momento que tengo para regar el campo. ¿Por qué? Porque mi campo está en una situación donde primero regan otros y después yo, hasta la noche puedo regar. Amarle dijo, o quizás no tenía tiempo en el día también, puede ser. Amar le dijo, mira, Ana Mashkina Lele Mar Maya Beyamama, yo voy a regar su campo en el día, pero Mar Belelia, y la noche vamos a fijar un tiempo para estudiar. Amarle Lejaye, ¿sabes qué? Muy bien dijiste. Vamos a fijar así nuestro trato. Muy bien, campo de Valle era un campo que estaba dentro de otros campos. Muy bien, Azale Ilae. Entonces,
Rav Shimi fue a los dueños de los campos de arriba a llamarle, mira, tataesha, tú me verás, mira, primero vamos a hacer que se rieguen los campos de abajo, hacer que cierren los suyos para que llegue abajo, como dijo Rav. Hacen el tae, fue a los de abajo, Amar le dijo, mira, y la ella, tú maya berrecha, que sepan que vamos a regar primero los de arriba. Ustedes no pueden reclamar, decir que cerremos los de arriba, no. Además, ¿qué hizo entonces? Como los de arriba dejaron pasar y los de abajo no reclamaron, Sahar Miskar Ashke, Rav Shimi cerró el río de una forma para que reguen los campos de él, de Rabayé, y con eso pudo regarlos perfectamente y estudiar toda la noche. Kiata el que me Valle, cuando vino donde Valle, amarle que vetre abatali, ¿cómo puede ser que tú aplicaste en mi caso, en mis campos, como la alajá de dos personas contrarias? O sea, como Rab, para los de arriba vamos como Rab que ganan abajo, y para los de abajo vamos con Shemuel que ganan los de arriba. ¿Para qué? Para que ninguno pueda regar su campo. Dice, no estoy de acuerdo contigo. Pelota también Juan Valle le pide de Chata, y Abayé no probó los frutos que generaron ese año. ¿Por qué? Porque dice que crecieron los frutos con una trampa que no le gustó. Inju Bene Be Harmach. Estas personas de la ciudad de Harmach, de Azul Karo Beresha de Shambata, ¿qué hicieron ellos? Fueron y hicieron un camino al río. O sea, el río en una parte lo desviaron para que rodeara como pone aquí, de Adrua, Beshadua, Beshil Genahara. Hicieron que rodeara sus campos y después llegara y después haga que corra el río hacia abajo como estaba original. Muy bien. Atu Ailaele Kama Valle. Vinieron los dueños de los campos de arriba enfrente del Rebbi, que era Valle. Ambrule Kamit Kalneharin. Mira, esto de que hicieron un surco y movieron el curso del río a favor de esta gente de Germach, tiene un problema. ¿Cuál problema? Porque ya ahorita ya no nos llegan con la velocidad que llegan y un problema. Y se llama Rehule, entonces les dijo, Keru Behadaihu Tafepurta, bueno, también ustedes excaven también ahí en ese lugar, para que también le llegue a ustedes el agua con la velocidad que tiene que ser. A Amru le dijeron, mira, Kayav Shepiri, no, ya no llega como tiene que llegar, y lo que hace es que no se pueden secar los frutos. Amar les fue, entonces vaya que le dijo a la gente de Germach, Zilu, Salikur, Afshehu, Meatam, ¿sabes qué? Mira, perdón, tienen que retirarse y cerrar ese surco nuevo que hicieron. ¿Para qué? Para que siga todo como está antes. ¿Por qué? Porque por más que sea que esto era un daño indirecto, pero ya el daño fue completo, entonces nos mandó a cerrar. Muy bien, dice la Mara Metzut, dijimos que hay una masloquet, que las trampas que ponen para animales, aves y peces, el que agarre de ahí eso, hay masloquet. Según la primera opinión, el robo robo solamente por Darkei Shalom, no hay robo, porque todavía no estaba en la posición de del dueño, pero por paz. Y Rabbi Yossi dijo que no, que es robo. Entonces, dice la Gemara, Beuzle, Beohare, si me quiere decir que en las trampas que están hechas con cañas y hilos, que se vuelven como un halal. ¿Qué tiene un halal? El animal entra en un espacio cerrado, en una jaula. Entonces, en ese caso, no hay más loquet. Cule alma lo pliegui. Ahí no hay más loquet, que el que lo agarra de ahí es robo. ¿Por qué? Porque ya es el dueño de la trampa. Aquí pliegui. Veloji de cucre. Estamos hablando de que, por ejemplo, que está clavada en una caña de pescar, o que está en una cadena con pinchos o estilo, que no entra dentro de algo, sino están sujetados, no se pueden escapar. En ese caso está la más loca, que su Rabbi Yossi es un robo de Rabanán, eso es de Oraita, y según la primera opinión es un robo de Rabanán. Bueno, todo lo bueno, nos veremos el próximo Daf. Kol Tuv.